Привет, друзья! Ну чё и как? Приветствуем вас на уроках argentинского испанского. Hoy vamos a ver una de las complicaciones más grandes del idioma español, que son los verbos ser y estar. ¿Y qué es lo que lo hace aún más complicado en el caso de que ustedes solo hablen ruso? Que en su idioma estos verbos en la mayoría de sus casos no existen, a diferencia del inglés que tiene como verbo to be y que es único. Veamos cómo diferenciar estos dos verbos con algunas ejemplificaciones. El verbo ser es utilizado para condiciones permanentes o de larga duración. Es aplicable para horas, días, posesiones, profesiones, identidades y nacionalidades. Veamos algunos ejemplos. Hoy es miércoles. Son las 6 de la tarde. Soy astronauta. Esta es mi nave espacial. Soy argentino y soy hombre. Por lo tanto, con el verbo ser identificamos, definimos, nombramos características permanentes, describimos cualidades y establecemos a quién pertenece algo. En cambio, el verbo estar es utilizado para circunstancias, algo de corta duración o temporal, ubicar algo en tiempo y lugar y espacio, o estados de ánimo y salud. Ejemplifiquemos. Estoy parado, ahora no. La gata está acá, y ahora no. Estoy eufórico, y ahora no. Hay una excepción para este verbo, para estar, que es cuando algo está muerto, acabado o finalizado. Por ejemplo, este árbol está muerto. ¿Cómo se conjuga el verbo ser en tiempo presente? Veamos. Yo soy. Vos sos. Antes de que se pregunten por qué anoté vos y no tú, vayan a ver nuestro primer video donde nombramos las diferencias entre el español de España y de Argentina. Usted es, él, ella es, nosotros somos, ustedes son, ellos, ellas son. ¿Cómo se conjuga el verbo estar en tiempo presente? Yo estoy, vos estás, usted está, él, ella está, nosotros estamos, ustedes están, ellos, ellas están. Antes de que se vayan, les vamos a dejar tarea para el hogar. Suscríbanse, den un like y acá en los comentarios díganos quiénes son, qué son, cuál es su profesión, dónde están y cómo se sienten. Si tienen alguna duda o piensan que hay algo que no hayamos explicado, lo pueden dejar acá abajo en los comentarios también. Olvídense, pa' acá, pa' acá.